Bien, pues buenos días. Algunos ya nos habíamos saludado, otros recién los veo. Fíjense, estaba yo viendo, estamos en la enseñanza número 29 de esta serie que titulamos Los 10 Mandamientos. Y esta es ya la sexta enseñanza alrededor del quinto mandamiento. Y creo que todavía nos vamos a llevar unas dos o tres. Es el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Y este mandamiento es Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Miren, he tratado con la palabra de Dios, por supuesto, estas semanas, de dejar en claro lo siguiente: si bien este es un mandamiento para los hijos, y vamos a abundar un poquito más de él más adelante, pero es un mandamiento que hemos visto involucra al núcleo de la sociedad más importante que Dios creó, que es la familia. Y en la familia, bíblicamente, hay una autoridad y unos responsables. ¿Quiénes son? Los papás, el papá y la mamá. Por eso hemos hablado de la responsabilidad del varón y hemos incluso en otras enseñanzas qué significa que es cabeza del hogar, también de la responsabilidad de la mujer. Por eso hace 8 días vimos el ejemplo de la mujer virtuosa, pero en la familia, repito, hay autoridad y la autoridad son los papás. Que los hijos conozcan el evangelio, que los hijos conozcan a Dios y que en este caso aprendan a respetar, a honrar a su padre y a su madre, es responsabilidad de nosotros los papás. Tenemos una gran responsabilidad. De manera biológica, creo que todos entendemos que prácticamente cualquier persona puede ser papá, biológicamente, ¿no? Incluso hay muchos jóvenes, jovencitas que por vivir fuera de la voluntad de Dios y también por estar con jóvenes que también viven fuera de la voluntad de Dios, se embarazan. No querían ser padres, pero ser padres, pues bíblicamente implica una altísima responsabilidad en la cual Dios no nos dejó solos, nos dejó su palabra. Hay un dicho muy común que dice es que no hay un manual para ser padres. No, sí lo hay. Aquí está, la palabra de Dios. Sí lo hay. Y la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dejado para ser usados por Dios para moldear, para instruir a nuestros hijos, para influir en nuestros hijos, para enseñarles el camino que deben andar. Tenemos la Biblia, pues, como un instrumento poderosísimo para que nos guíe en la formación, en el crecimiento y en la madurez de nuestros hijos. ¿Se acuerdan que Timoteo, leíamos el otro día, 2 Timoteo 3:15, que dice que fue enseñado desde la niñez en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué era lo importante? ¿Qué es lo importante? Porque las Escrituras, vean el versículo 16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil, o sea, puede lograr un propósito. ¿De qué propósito logra la Biblia? Enseñar. Veámoslo como padres. Esto por supuesto es para todo, pero veamos como padres. Si yo realmente vengo a la palabra de Dios, al manual, a la instrucción, a los mandamientos de Dios, la palabra de Dios me ayuda a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Nuevamente quiero que enfoquen un poquito nuestra responsabilidad como padres sobre los hijos. Versículo siguiente. A fin de que el hombre de Dios, y eso pueden ser nuestros hijos, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dice una versión que se llama El mensaje de Dios para mí. El versículo 17 lo dice así, si quieres ponerlo ahí. Dice: a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Nosotros como padres,
usando la Escritura, lo que ella nos guía y nos enseña, podemos ser instrumentos para que nuestros hijos estén enteramente preparados para toda buena obra. O como dice esta versión, para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien? Preparados para toda buena obra. Ahora, cuando digo hombres y mujeres de bien, de acuerdo a la palabra de Dios, porque en el mundo el concepto de hombre bueno está muy corrompido. Les voy a poner un ejemplo. Hace no muchos años murió un escritor político, analista mexicano que se llamaba Carlos Monsiváis. No sé si alguno oyó por ahí, comentaba en algunos noticieros y tal, pero cuando murió dijo ¿cómo se llama? Un anunciante de un noticiero: acaba de morir un hombre de bien. Desde la perspectiva del mundo tal vez, pero de entrada era un hombre que apoyaba la homosexualidad y él mismo era homosexual. Hace unos días, si no me equivoco, fue mi hermano Carlos Lucero que puso ahí el ejemplo de 8 personas que para el mundo son personas de bien. Por ejemplo, ahí de lo que logré ver estaba Karol Wojtyła, que se le conoció como Juan Pablo II. Entonces es un hombre de bien. Este hombre toleró en la Iglesia Católica un montón de cosas, pero aún la pedofilia en sacerdotes que abusaron de niños. Entre los ejemplos que ponían ahí, pero toda la gente dice, no, Juan Pablo II, un hombre de bien. Pero ese es el concepto del mundo. Por ahí creo que también estaba Charles Chaplin. Y quizás alguno dice, ay no, qué maravilloso, hacía reír sin palabras. Eran las primeras escenas de televisión mudas, ¿no? Un hombre de bien. También biógrafos dicen que él fue, también estuvo acusado de pedofilia, también de abuso de niños y niñas. Por ahí también estaba, si no me equivoco, Teresa de Calcuta. Corrupción en el manejo del dinero, los lugares donde llevaban a los niños y supuestamente áreas de apoyo, también había cosas que no es ni siquiera gustoso mencionarlas. Pero para el mundo son hombres de bien. No, que la Madre Teresa de Calcuta y todo eso, pero ese es el concepto de bien del mundo. Cuando la Biblia dice que es este libro el que puede prepararnos a nosotros y puede ser un instrumento para que preparemos a nuestros hijos como hombres de bien, es hombres de bien porque conocen a Dios, porque conocen el Evangelio, porque son transformados por Dios con un propósito: llevar el mensaje del Evangelio. El mayor bien que tú, yo y nuestros hijos, si vienen a Cristo, pueden hacer es llevar el mensaje del Evangelio. Un hombre de bien, una mujer de bien es aquel que lleva las buenas nuevas donde quiera que va. Dice Romanos 10, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el concepto de bien, que la palabra de Dios es el instrumento para que nuestros hijos e hijas sean hombres y mujeres realmente preparados para toda buena obra. Buena obra desde la perspectiva bíblica, no del mundo. Amén. Entonces, para educar a nuestros hijos, para instruirlos, necesitamos sí o sí la Biblia. Por lo tanto, no los va a formar ni la iglesia, ni el gobierno, ni la escuela. ¿Quiénes son los que les vamos a enseñar la palabra de Dios? ¿Quiénes tenemos esa responsabilidad? Los padres. La escuela no lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer, al contrario. Muchas de las leyes y las iniciativas propuestas por el gobierno, muchas de las leyes que están hoy en Cámara de Diputados pues van totalmente en contra de las verdades y principios bíblicos. Nos toca a los padres formar a nuestros hijos guiados por su palabra. Sí tenemos un manual para ser padres y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en la familia, el primer responsable, ¿quién es? El varón, y después, obviamente, junto con el varón, la mamá
En el hogar, papá y mamá son la autoridad. De eso quiero hablar esta mañana, de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos y que mucho se ha perdido en nuestros tiempos. Es por eso que veíamos hace 8 días la mujer virtuosa, una mujer involucrada en el cuidado de su hogar. La realidad es que en este mundo y aún dentro de la iglesia cada vez es más común ver, por ejemplo, varones que son los responsables que dejan su responsabilidad a un lado y descargan toda la responsabilidad en la esposa. Y a veces vemos menos, curiosamente y estadísticamente es menos, pero a veces vemos mujeres que también se hacen a un lado de su responsabilidad y en otras ocasiones ni uno ni otro se hacen responsables. Los hijos los educan en la escuela, los educan los tíos, los abuelos y los papás, que son los responsables. No estoy diciendo que un día no puedas dejarlo con los abuelitos, ay, se fueron un fin de semana, pero hay familias que la educación de sus hijos se la delegaron al gobierno, a la escuela y a la familia, y no están tomando su responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y Dios nos ha dado, escuchen, autoridad sobre los hijos para instruirlos y para corregirlos. De eso vamos a hablar esta mañana, de la autoridad que Dios nos ha dado, que entendamos que es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. No es que merecemos esa autoridad, es que Dios nos las delegó. Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay una máxima autoridad que es Dios y que Dios en su gracia y soberanía le dio autoridad a los papás sobre los hijos. Necesitamos enseñarles de autoridad y de respeto a la autoridad. Éxodo 20:12, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está hablando también de respeto a la autoridad. Hoy parece ser que eso es lo que menos hay. No hay respeto ni a la autoridad en la casa, ni a la autoridad en la iglesia, ni a la autoridad en la calle. Ya la gente no respeta. Es lo que dice Mateo 24:12, si no me equivoco, que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. Gente sin ley, gente que no respeta la autoridad. Pero ¿quiénes son los responsables en el hogar de enseñarles a respetar la autoridad? Los papás. Somos los responsables de enseñarles que hay una autoridad. En la familia hay una autoridad. Necesitamos enseñarle a los hijos que somos su autoridad. Por supuesto, tenemos que orar, pedirle sabiduría a Dios para ejercerla de manera justa, de manera correcta, de manera sabia, de manera amorosa. Pero en la familia Dios diseñó que haya una autoridad. Para decirlo en términos déjenme ejemplificarlo así. La familia no es una democracia. Yo he conocido familias donde dicen, cuando se tiene que decidir algo, votamos. A ver, hijos, vamos a votar. La familia no es una democracia. Los quehaceres del hogar, por ejemplo. A ver, hijo, ¿qué te parece si echamos un volado a ver si haces el aseo o no? ¿O qué les parece si hacemos votación? Además, vamos a hacer una rifa, a ver quién le toca trapear. Los papás tenemos que ejercer, es solo un ejemplo, los quehaceres, pero son tantas cosas. Los papás tenemos de parte de Dios toda la autoridad para dar instrucciones y los hijos tienen toda la responsabilidad de obedecer. Necesitamos ejercer autoridad. Muchas veces parece que en las casas los que mandan son los hijos. Y como papás cristianos, la palabra de Dios nos enseña que somos autoridad. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:20. Fíjense, hablando de autoridad y de falta de autoridad. Un día, ya tiene tiempo, le pregunté a un papá aquí en la iglesia, porque no vino su hijo. Y le dije, oye, hermano, ¿y tu hijo? Es que le pregunté si quería venir y no quiso. Y le digo, a ver, espérame, o sea, ¿quién es la autoridad ahí? No quiso, se quiso quedar. No estamos ejerciendo autoridad. Dice Colosenses 3:20, a los hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor.
Y si Dios le manda a los hijos obedecer a los padres, es porque Dios le dio autoridad ¿a quién? A los padres. Eso no está sujeto a ver, hijos, ¿qué piensas? Vamos a votar, ¿cómo ven? La palabra de Dios dice, hijos obedezcan porque Dios les delegó autoridad. Lo mismo dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y la palabra justo significa correcto, recto, delante de Dios. Es justo delante de Dios que obedezcas a tus padres porque son autoridad. Pero si los padres hemos dejado la autoridad, los hijos luego rebasan y hay hogares donde los que mandan son los hijos. Pero la familia no es una democracia. A ver, hijos, podemos de pronto pedir una opinión, pero dejar muy en claro que la decisión es de los padres. Hemos perdido la autoridad. Miren, ¿cómo estará la cosa que arrastrados por el mundo? Yo he escuchado padres cristianos que dicen, yo he decidido que me voy a hacer amigo de mi hija o me voy a hacer amigo de mi hijo. Mi hijo y yo somos amigos. Arrastrados por la corriente del mundo que te dicen los terapeutas, los psicólogos, tú debes ser amigo de tu hijo. No, tú eres papá, tú eres mamá y tu hijo es hijo y tu hija es hija. Eso no quita que pueda haber una buena comunicación, una relación de confianza, de comunión, pero uno es papá y el otro es hijo, no son amigos. No son amigos. En el hogar los papás debemos tomar la autoridad que Dios nos dio. Es como en la iglesia hay una autoridad y la máxima autoridad es Dios y su palabra. Y un pastor debe, fundamentado en la palabra, ejercer esa autoridad con la palabra en la mano. Pero es una teocracia, en la iglesia hay una teocracia, no hay una democracia. ¿Se imagina? Hermanos, vamos a votar, la salvación se pierde o no. Hermanos, ¿cómo ven? ¿Debemos creer en Cristo no? ¿O qué piensan de la homosexualidad? ¿Quiénes votan que está bien? ¿Quiénes creen que no hay una democracia, hay una teocracia? Aquí está Dios, su palabra que nos ordena y debemos sujetarnos. Lo mismo en el hogar, Dios a los papás les dio autoridad. Y nosotros debemos enseñarle a los hijos a respetar a la autoridad. Yo no sé si se acuerdan hace muchos años, si les pasó en sus familias, pero yo me acuerdo que en mi familia estaba una plática de papás, de adultos, y si el hijo quería hablar, pedía la palabra, papá, ¿puedo hablar? Hoy los callan, él dice, papá, cállate, tú no tienes la razón. El hijo al papá. Se perdió ahí la autoridad. ¿Por qué? ¿Quién lo permitió? ¿Quién no ejerció autoridad? Nosotros los papás. Tenemos que enseñarles respeto a la autoridad. Pero ¿dónde se pierde el respeto a la autoridad? Cuando con cosas desde pequeñitos que permitimos les hacemos entender o les hacemos creer que ellos mandan. Les voy a poner un ejemplo. Miren, es un ejemplo muy sencillo y ahorita vamos a irnos a varios versículos bíblicos, pero parecen minucias, pero son cosas importantes. Está el niñito de 3 años, 5 años, 7 años, 8 años y llega la mamá. A ver, hijito, entonces hoy, ¿qué quieres comer? ¿Quién debe decidir qué comer? ¿El niño de 5 años o la mamá como mujer virtuosa? ¿Se acuerdan que iba por su pan desde lejos? O sea, el hijo no decide. Pero, a ver, hijo, entonces hoy que, y todo, yo conozco familias que todos los días le preguntan, quienes deben decidir, quién tiene la sabiduría, quién es la mamá, quién es la autoridad. No quiere decir que de pronto no platique con el hijo, fíjate que voy a ir al súper, que se te antoja, pero el papá, la mamá deciden con sabiduría, deciden también en base al presupuesto. O sea, de pronto se le va a decir, hijo, yo sé que te gusta esto, pero ahorita no alcanza. Y vamos a comer esto, y esto es saludable. Y si el hijo pequeño hace un berrinche, que haga berrinche, pero no cedamos. Porque en el momento que berrinchea y cedemos, el hijo sabe que ahí puede gobernar en esa casa. No pasa nada si un niño se queda 2, 3 horas por su berrinche sin comer, no pasa nada. Al rato su estómago, sus tripas te van a llegar, papá, está bien, dame los huevos con frijoles. Pero tenemos que ejercer autoridad. Insisto, no quiere decir que de pronto no puedas pedir una opinión, pero dejar en claro que somos la autoridad.
Porque luego, a ver, hijito, ¿y qué zapatos te compro? ¿Y qué escuela quieres ir? Y que todos les preguntamos. Nosotros tenemos que ejercer autoridad, oramos, somos los papás, somos la autoridad. Digo, no quiere decir que si de pronto le invitas un helado, ahí, ¿no? A ver, hijito, ¿quieres un helado? Sí, pero yo decido el sabor. Bueno, se entiende, ¿no? Son cosas, a ver, hijo, ¿de qué quieres? ¿De uva, de fresa, de maracuyá? ¿No? Pero la mejor manera de hacer un hijo desobediente, rebelde, que al rato va a causar muchos dolores de cabeza, es no tomando nuestra autoridad en la casa, cediendo, y que el hijo decide todo. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo platicábamos de lo que llaman los niños emperador. ¿Sí han oído ese? No, es que de verdad es un síndrome que llaman ahí algunos estudiosos, donde el niño llora tantito. No, 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 hijo, no llores, ¿qué quieres? Y el niño, papá, cómprame eso. No, no, no. Y empieza a llorar. No, no, sí, hijito, pero ya no. Y gobiernan desde chiquitos, mis hermanos, desde un añito, desde antes ya hacen berrinches. Ya traen la maldad de nacimiento. Por eso Dios nos puso como padres para, como autoridad, moldear su carácter para que sean hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Para que sean hombres y mujeres de bien. Necesitamos ejercer autoridad. En la segunda epístola o carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo hace una descripción de cómo serían los líderes religiosos, las personas líderes religiosos en los últimos tiempos. Y quiero, porque me va a dar pie para esta reflexión, quiero que vean cómo van a ser los hombres que tienen apariencia de piedad, dice el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, que parece que son como los que salen en enlace, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, pero fíjense la descripción que hace del carácter de los hombres en los últimos tiempos. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo. Vendrán, nosotros deberíamos leer, ya llegaron. Vendrán tiempos peligrosos, y no por el narco, y no por la inseguridad. Vean por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde estuvieron los padres de estos hombres? ¿De quién era la responsabilidad de estos hombres cuando eran niños, cuando estaban en casa? ¿A quién les tocaba formarlos, instruirlos, corregirlos con la palabra de Dios? ¿A quién le tocaba? A los padres. Mucho de lo que hoy hay de esa maldad es porque los padres no hemos tomado nuestra responsabilidad. Al final les voy a poner 2 ejemplos bíblicos. ¿Qué debe hacer un papá? Porque el niño viene de fábrica pecador, con la tendencia al pecado. ¿Qué debe hacer el papá cuando un niño se le dan las reglas, se dan las instrucciones y no obedece? ¿Qué debe hacer un papá que ejerce autoridad, una mamá que ejerce autoridad? ¿Qué debe hacer? Corregirlos, disciplinarlos. Nuestros hijos traen de por sí ya traen un chip de la rebeldía, de la necedad, de la desobediencia. Así tú los ves de un añito, hijo, dame eso. No, no, no. Y corre y berrinchea y tú dices, ¿quién se lo enseñó? No, ya lo trae. A veces con el ejemplo de los padres lo perfeccionan. No, sí. La maldad que traen muchas veces influimos para que perfeccionen la maldad que ya traen. Por eso a nosotros nos toca ser ejemplo y también ejercer la disciplina. Y fíjense lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está, ¿qué dice ahí? Ligada en el corazón del muchacho. La palabra ligada, casar, con H intermedia, significa, fíjense, pegada, inherente.
la palabra necedad habla de rebeldía, ese carácter desobediente. Dice que está ligada, ya lo traen de fábrica. Nuestros hijos ya traen la necedad de fábrica. ¿Ya lo vieron? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y qué hacer para que esa necedad se aparte de él? Ahí viene. Mas la vara de la corrección, ¿qué dice? La alejará de él. La vara de la corrección alejará la necedad que trae ligada el muchacho de él. El hijo, tu hija, mi hija, la vara. La vara implica, y ahorita les voy a explicar muy expresamente, pero la vara implica corrección, disciplina, castigo. La vara implica todo eso. Miren, este mundo que está bajo el maligno, lo dice 1 Juan 5:19, pues sabemos que cada vez hay más leyes que impiden a los padres ejercer su autoridad sobre los hijos. Hay leyes ya, que es más, hay una aplicación para los teléfonos celulares, que es la 911. A lo mejor ya les estoy dando ideas, pero como papás hay que ejercer autoridad. Y que le das clic a la aplicación y hay una papá dándole sus buenas a un hijo y tú le das clic y la policía viene porque el niño está reportando que lo están maltratando y a lo mejor le diste su barazo. Con solo aplicar el clic va a venir la policía y en lo que sí que no va a haber una investigación y te pueden acusar de maltrato infantil. ¿Cómo la ven? ¿Cómo el mundo es contrario a la palabra de Dios? Ya está todo esto nos indica que el Señor viene pronto, mis hermanos. Ya la maldad no tiene freno y debemos preparar a nuestros hijos para esto. Pero vean lo que dice, la vara de la corrección lo alejará de él. Y la vara de la corrección implica castigo y también puede implicar castigo físico, darle con la vara. Fíjense lo que dice Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. La palabra vara viene del hebreo shevet, y literalmente se refería a una rama que va naciendo del árbol. Es una vara delgada, no es un palo de escoba, no es un látigo, no es el gancho de la ropa, no es la chancla. La vara, porque el fin no era hacerles la marca del zorro, ¿verdad? No, la vara habla de corrección, pero insisto, no es un látigo, porque hasta dice Proverbios 13, fíjense lo que dice Proverbios 13, 26:3 dice, el látigo, ¿para quién es? Para el caballo, el cabestro para el asno, la chancla para el perro, pero la vara para las espaldas del necio. O sea, no es la chancla, no es el látigo, no es el periodicazo, es la vara. Como padres necesitamos orar, pedirle a Dios sabiduría. Miren, yo tengo 2 hijas y con una hemos aplicado más vara que con otra. Vienen con carácter diferente y oramos. Yo no puedo decir, mira, a tu hijo hazle así, así. Cada uno tiene que orar y si están más grandes, ya la vara muchas veces se ríen de la vara. Orar a Dios para darles disciplina y castigo que los haga reflexionar. Y si le dijo, mira, no vas a salir, no vas a hacer esto, no sé qué dirección te dé Dios, pero algo que le represente dolor para que reflexione que lo que hizo ofendió a Dios primeramente y es una falta de respeto para el hogar. Aquí la Biblia nos dice con toda claridad que la vara es para la espalda del necio. Y es la vara. Por ahí luego había librerías, ¿no?, cristianas que venden una varita. El asunto es que tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios, pero desde pequeños aplicar la corrección en el hogar. Hay una mujer de hace alrededor de un par de siglos que tuvo 19 hijos, 2 de ellos ministros. Uno se llamó John Wesley. Ella se llamaba Susana Wesley. No los mandaban a la escuela, ella los educó a todos en casa, hombres y mujeres de bien. Pero ella tenía una máxima basada en la palabra de Dios y decía, no permitas
que ningún acto pecaminoso de tu hijo pase sin castigo. No toleremos, o sea, hay diferentes disciplinas, pero tenemos toda la obligación de disciplinar. La palabra de Dios dice con vara, que haya corrección, que haya castigo. Y sí tenemos que orar, no debe ser con coraje, ¿verdad? Hay papás que dicen, ahora sí vas a saber quién es fulano de tal. Y ahora sí no, ya cuando hay coraje y odio, ya esa disciplina perdió su propósito, porque es con amor. Porque dice Hebreos, el mejor ejemplo de un padre, ¿quién es? Dios, Hebreos 12:6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, él nos dejó el ejemplo y lo hacemos con amor, con firmeza, con claridad, pero no con coraje. Ya, si tienes coraje, un consejo sería orar antes de darle, porque podemos provocar, como dice Efesios 6:4, a ira a nuestros hijos. Pero esto no quiere decir que no haya que darle disciplina. Vean lo que dice Proverbios 22:15. Entonces dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay que aplicar castigo, disciplina. Hoy enseñan los terapeutas, hoy en la mayoría de las escuelas ya hay un psicólogo, y cuando el hijo está rebelde luego van las mamás y le dice la psicóloga, y no lo vaya a disciplinar. Usted háblele positivo, no le diga que no a nada, no, porque eso es en términos negativos. Saben que ayer antier le estaba yo diciendo a mi esposa, estaba viendo una concordancia, la palabra no en la Biblia está más de 8,000 veces. Es la palabra que más se repite. Y después, ¿qué creen que se repite más? 6,000 y tantas veces, Jehová. Pero el no, y tenemos que disciplinar, y no sales, y no esto, tenemos con sabiduría disciplinar y corregir. Si amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, dice la Biblia. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ahí la palabra hebrea sané significa odiar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y aquí la palabra castigo es shevet, esa vara que les digo. Pero habla de disciplina, de corrección. Puede ser vara, puede ser lo que Dios te guíe, pero dice que el que detiene el castigo no ama a su hijo. Yo conozco papás que no aman a sus hijos, los idolatran, que es diferente. Tienen una idolatría. No, es que mi hijo yo no lo voy a tocar como cree. Le da su vara. Porque vean lo que dice ahí la siguiente parte. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O sea, desde las 4 de la mañana. Ándale, hijo. Todavía ni se levanta y ya le estás dando. No, esta palabra temprano habla desde el primer momento que comienza con actos pecaminosos. Y es desde chiquillos. Desde chiquillos, a ver, está chiquito, es que tú los ves de medio añito, de un añito, y ya desobedecen, ya traen rebeldía, ya traen necedad. Hay que aplicar de acuerdo a su edad la disciplina, el castigo, dice la palabra de Dios, desde tempranito. El que ama a sus hijos, desde tempranito los corriges. Y si eres mujer virtuosa y como eres madrugadora, pues desde tempranito ahí con la vara, ¿no? Pero dice, el que lo ama, disciplina, desde temprano, desde que son pequeños. Una vez me dijo una mamá, es que yo lo voy a disciplinar y me mira con sus ojitos. ¿Te mira o te manipula? Porque lo traen de fábrica. Lo traen de fábrica. Ahora sí, ya no lo voy a volver a hacer, papá. Hay que cumplir, porque luego vienen las amenazas. Hijo, si haces esto, te voy a dar. Y ahí va el hijo y lo hace. Ahora sí para la próxima, ¿eh? Y ahora sí y ya el hijo dice que la próxima ni me da. Tenemos que ejercer autoridad, disciplina. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, corregir, dice desde temprano lo corrige. La palabra hebrea es muy interesante, musar, y significa, fíjense, amonestar, advertir, reprender, restringir, castigar, disciplinar. Corregir va desde amonestar, se vale una amonestación. A ver, hijo, bueno, ya habíamos platicado esto, no se hace. La próxima ya no es amarilla,
La próxima hay vara. O sea, sí se vale amonestar, advertir, pero no dejar y todo pura amonestación y ahora sí a la próxima, y ahora sí a la próxima. No, amonestamos, pero también esta palabra significa corregir, castigar, disciplinar. Y de verdad debemos orar como padres. Señor, dame sabiduría. Quizá nuestros hijos ya están más grandes. Tenemos que orar, pero de que debe haber sí o sí disciplina, la debe haber, dice la palabra de Dios. Con sabiduría, con amor, dice Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tener mucho cuidado, ¿verdad? De no dar una disciplina sin razón. La disciplina debe tener un motivo y se los podemos explicar. A ver, hijo, te di porque te amo y esto que hiciste está mal y debes de entender, claro, de acuerdo a su edad se lo explicamos, pero el castigo y la disciplina debe existir. Así obra Dios con nosotros. El Salmo 32:8 dice lo siguiente, fíjense, es Dios tratando con nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Igual nos corresponde lo mismo con los hijos. O entienden o entienden. Y si no, dice Dios, versículo 9, no seáis como el mulo o como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo mismo los padres. Si no entiende, ya le amonestaste, ya le advertiste, debe venir la disciplina. Debe venir. No importa la edad que tengan, mientras están en casa, están sujetos a autoridad, aunque tenga 25 años. Si está en casa, está bajo tu autoridad. Es diferente que el bebé, ¿verdad? Pero la autoridad y la disciplina, con amor, con sabiduría y con firmeza, debe haberla. Porque si aplicamos la disciplina, mis hermanos, como dice la Biblia, vamos a tener hijos sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Fíjense lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Aunque el hijo te dice, ¿por qué? Si tú lo estás aplicando, como dice la Biblia, con amor, con firmeza, con sabiduría, esa vara, esa corrección, tarde o temprano van a provocar que tu hijo sea sabio, que tenga temor de Dios, porque dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un muchacho, una hija a la que no se le aplicó disciplina. Esa vergüenza implica frustración, tristeza por no haber aplicado a tiempo la disciplina. Pero vean, la palabra de Dios es clara, la vara y la corrección dan sabiduría. Y que tu hijo sea sabio, tenga temor de Dios, es la mayor alegría que un padre puede tener. Por eso dice Proverbios 29:15-20. El hijo sabio es el que fue corregido, disciplinado, porque la vara da sabiduría. El hijo sabio alegra al padre. Qué mayor alegría como papá ver a mi hijo que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que quiere servir a Dios, que viene, que lee su palabra, que el domingo te dice, papá, mamá, vámonos a la iglesia. Es un hijo que ama a Dios. ¿Cómo va a estar ese papá? Alegre. En cambio, el hombre necio menosprecia a su madre. Ahora, debo decirles una cosa con mucha claridad. Si yo como papá, tú como papá, ejerces la disciplina bíblica, le das con vara, lo corriges, lo instruyes, le enseñas la palabra, le enseñas, mira, esto es pecado, y mira, si te sigues así, esto dice la palabra de Dios, este es el destino eterno para los pecadores, es el infierno, y tú le explicas, y aún así no entiende, las consecuencias son para él, no para ti como responsable. Fíjense lo que dice Proverbios 29:1. El hombre, ese hombre puede ser tu hijo, tu hija, que tienes, que Dios te dio. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Puede ser tu hijo que lo reprendes y no me importa y voy a seguir así y endurece su corazón y no quiere sujetarse. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
Si tú eres un hijo, una hija que vives con papá, con mamá, y tu papá te reprende, tu mamá te exhorta, te corrige, te da disciplina y no entiendes, de pronto dice aquí que puede ser quebrantado. Puede llegar un momento donde Dios diga, hasta aquí quedaste. Dice una versión, fíjense, dice una versión, la traducción lenguaje actual. Y esto va para los hijos. Quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Así es que yo les digo a los que son hijos y viven en casa, en familia, si tienes un papá, una mamá que te disciplina, dale gracias a Dios porque te ama. Porque si lo hace es porque te ama. El que refrena el castigo aborrece a su hijo. Y te está evitando muchas cosas muy dolorosas y aún la condenación eterna, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, si tu papá te corrige, dale gracias a Dios. Al momento, dice Hebreos 12:7, la disciplina parece, pues no parece, a nadie le agrada que le den su disciplina, su castigo, pero va a producir un fruto. Y necesitamos como papás, si nuestros hijos están pequeños, qué bien empezar desde pequeños. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando otra versión, la traducción lenguaje actual dice, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Delante de Dios estarás tranquilo. Yo lo corregí, Señor. Tu Biblia, tu palabra me dijo que yo lo corrigiera, que lo disciplinara, que aplicara vara, que aplicara disciplina. Entonces estás descansado, tranquilo delante de Dios, porque ejercimos la autoridad y nuestra responsabilidad. Bueno, es tan importante, papás, la disciplina y la corrección, que vean lo que dice Proverbios 23:13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos, papás, de ejercer disciplina, de ejercer la autoridad. La disciplina, la enseñanza puede librar a ese hijo del infierno, para ser prácticos. De ese tamaño, si no lo corregimos, es el mejor camino para que sea un rebelde que al rato va a terminar en la cárcel, que al rato va a terminar condenado en el infierno. Necesitamos, dice aquí, castigar con vara, reprender, decirle, hijo, esto está mal y te voy a tener que disciplinar, porque podemos ser un instrumento de Dios para librarlos del infierno. Eso dice la palabra de Dios. Ese es un bien, el castigarlos con vara es un bien que le hacemos a nuestros hijos. Les decía yo el otro día, Gálatas 6:9, habla en otro contexto, pero el principio es muy aplicable. Dice Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos creen que es un bien disciplinar con vara a sus hijos cuando no entienden? Entonces, el principio es maravilloso y es aplicable. Dice, no te canses de hacer el bien. A veces como papás decimos, es que no entiende y como que ya te cansas, quieres tirar la toalla. No, ya lo voy a dejar que haga lo que quiera. No claudiquemos, disciplinemos, corrijamos. No importa que tenga 25 años, que ya terminó una carrera, está en casa, se sujeta a las reglas del hogar. Y si no quiere sujetarle, para afuera. Así de sencillo, ¿eh? Muchos papás dicen, ¿y qué va a hacer allá afuera? Dios va a tratar con él. A mí me pasó, mi mamá, cuando yo no entendí, ya era yo mayor de edad, un día me dijo, pues aquí ya no cabes. Y un año fuera de la casa y la gracia de Dios me alcanzó, pero yo le doy gracias. Hoy le doy, en ese momento sí me enojé con mi mamá. Yo dije, no, esta mamá no me quiere, ¿no? Y la iba a llorar, le hablaba a mi tía, y mi mamá no me quiere. Hoy le doy gracias a Dios de esa disciplina. Claro, no me sacó de casa de bebé, ¿verdad? No, a tu hijito de 3 años, vas para afuera. No, tenemos sabiduría. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, no te canses de disciplinarlo. A su tiempo va a haber la cosecha. A su tiempo vas a cegar esa disciplina, esa constancia como papá, como mamá, tarde o temprano va a dar su fruto. Mientras estemos en casa tenemos que hacerlo. Insisto, necesitamos pedir amor a Dios, pedir dirección a Dios, sabiduría, para ejercer una disciplina justa.
para no hacer acepción en nuestros hijos, que de repente seamos injustos más con unos que con otros, aunque les disciplinamos diferente, porque yo sí le digo luego a mi hija, la mayor, no te puedo disciplinar igual que a la pequeña. No, tienes otra edad, tienes otro entendimiento, pero la disciplina la hay sí o sí. Entonces vale la pena hacer el bien, en este caso el bien de disciplinarlo. A su tiempo segaremos, porque si no lo hacemos puede llegar el momento en que no hay esperanza para ellos. Fíjense lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Fíjense qué clara es aquí. Castiga a tu hijo, corrija a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Si nosotros en lugar de disciplinar nos volvemos cómplices de su pecado, la palabra de Dios, y lo vimos en Ezequiel 3:18 y ahorita lo leemos, Dios nos puede demandar su sangre. Yo te di a tu hijo y en lugar de corregirlo, instruirlo en la palabra, de darle ejemplo, no, ahí lo dejaste al garete a hacer lo que él quiera. Y entonces nos volvemos cómplices, dice la palabra de Dios. Dice, no te hagas culpable de su muerte, corrígelo antes de que sea muy tarde. Ya cuando está grandote, ya, ay, nunca lo hice y ahora que está grandote, más difícil. Dice Ezequiel 3:18 y es aplicable esta verdad. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. El impío puede ser tu hijo, tu hija, porque sabemos que sin Cristo esos son. Y tú no le amonestares y no le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si no disciplinaste, si no amonestaste, Dios te va a decir, hey, es tu prójimo más cercano. Y además tenías la autoridad, y además tenías la responsabilidad y no lo hiciste. Por eso dice el 19, pero si tú amonestas al impío, que puede ser tu hijo, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos da. Por eso dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Quiero dejar en claro esto, no está en nuestras manos su salvación. Eso viene de la gracia de Dios. Pero está en nuestras manos la responsabilidad de presentarle el evangelio, de disciplinarlo y de corregirlo. La salvación de ellos no depende de nosotros, porque por ahí puede entender entonces, no depende, eso viene de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios. Pero sí está en nuestras manos la responsabilidad de disciplinarles, de instruirles, de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Miren, voy a continuar en 8 días, pero quiero terminar con 2 ejemplos de 2 papás que no ejercieron su autoridad, que no ejercieron disciplina, que no corrigieron a sus hijos y las consecuencias fueron severas para los hijos y para el papá, uno de ellos también. El primer ejemplo, la mayoría conoce el caso de Elí. ¿Cuántos conocen el caso de Elí? Un sacerdote, un siervo de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 2:12. Era un ministro del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y su papá era ministro. ¿A qué grado llegó su pecado? ¿Cómo estaban en su maldad? Que dice, ustedes lean todo en casa, yo solo quiero leerles algunos versículos. 1 Samuel 2:22, fíjense a qué grado de maldad. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hijos ya estaban desenfrenados en su pecado. Pero observen esa palabra, ténganla presente. ¿Qué dice ahí en amarillo? Oía. Vean el siguiente versículo. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo, segunda vez, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
Dice en el otro que él oía. Y dice aquí, les dice, hijos, estoy oyendo que andan muy mal. ¿Saben qué pasaba con ese papá? No había cumplido su responsabilidad. No tenía que haber oído nada. Él tenía que haberlo sabido. Qué triste que te tengan que venir a decir cómo anda tu hijo y que tú no lo sepas. Él dice, oigo que del pueblo, oigo, he oído. No, ese padre debería decir, sé que andan mal y ahí va la disciplina. Pero además la disciplina en este momento ya era muy tarde. Ya él ya estaba anciano, sus hijos ya no tenían freno. Y vean el versículo 4, les vuelve a decir lo mismo. No, hijo míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Nuevamente, ¿por qué sabía esto Elí? Porque oía, no, oye, tu hijo anda mal. Ay, no, no creo. Oye, sí, no, mi hijo es un pan de Dios. No, pero tu hijo hizo esto y luego te llegan los reportes en la escuela, tu hijo hizo esto. No. Oyes, pero no crees porque no sabes. Porque además, ¿se acuerdan que la palabra ama de casa significa cuidadora de su hogar? Que está vigilante. La mamá, el papá debe estar vigilante. No te esperas a que te cuente cómo está tu hijo. Tú lo conoces, es tu hijo, es tu responsabilidad. Y les da una leve reprensión. Dice, no, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vean la leve reprensión, pero además demasiado tarde. Ya Dios había resuelto hacerlos morir. Fíjense el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tal como dice Proverbios 19:18, corrígelos antes de que sea demasiado tarde. Aquí ya no había esperanza. ¿Y el responsable quién fue? Elí. Lo dice 1 Samuel 3:13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa de Elí para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios. Ahora, el problema, blasfemaron, pecado serio, ofendieron el nombre de Dios, pecaron hasta la puerta del tabernáculo. Pero podían haberlo hecho aún con la disciplina de su papá, porque hay hijos que aún con la disciplina siguen igual de mal. Pero ¿cuál era la responsabilidad del papá? Tus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. La palabra estorbar, cajá, en el hebreo, significa entristecer, significa angustiar, significa, escuchen, reprender, cansar, provocar angustia, desalentar. Cuando tu hijo está en pecado, tienes que provocarle angustia, decirle, ese pecado es una ofensa a Dios. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Que sepa que es algo grave y que lo disciplinas. Y hay veces que los hijos se entristecen. ¿Pero por qué? Pero tarde o temprano va a dar un buen fruto. Lo que dice este pasaje es que Elí no hizo nada de eso. A lo mejor empezaron desde chiquillos, se robaban unas monedas, tiraban los trastes, empezaron a hacer más maldades y no los reprendió. Y ya cuando los reprende, ya cuando eran unos verdaderos blasfemos, ya era demasiado tarde. No los estorbó. Muchos papás no solo no los estorban, se hacen cómplices. La pregunta es esta mañana, ¿estamos estorbando a nuestros hijos? ¿Los entristecemos cuando pecamos? O sea, les decimos, esto es una ofensa a Dios. Tenemos que enseñarles, cuando tú pecas, al primero que ofendes es a Dios y eso es algo grave. Después las consecuencias aquí, igual me ofendes, me faltas al respeto, pero primeramente ofendes a Dios. Quiero, hijo, que entiendas, y si tú sigues en esa vida, vas a terminar en el infierno. Y que el hijo le provoques esa angustia, que a lo mejor te dice, ya me tienes harto, pues de todas maneras te lo voy a seguir diciendo, mientras estés en casa, te voy a seguir corrigiendo, disciplinando. Es mi responsabilidad delante de Dios y yo la voy a cumplir. Y aun cuando se van de casa, uno sigue orando y cada vez que los ve, les sigue uno exhortando y llamándolos al arrepentimiento. Pero ese fue el problema de Elí. Hicieron lo malo y no los entristeció, no los reprendió, no hizo nada por detenerlos en su pecado.
Es como esto, imagínense que tienes un hijo, una hija que le gusta el reventón. Además de que no lo dejas, porque digo de entrada, oye papá, me quiero ir acá al reventón, pues no le das el carro y dinero además. Ahí hasta cómplice se vuelve. No, la palabra de Dios dice que los estorbemos. Hagamos lo necesario para que mientras estén en casa se respete su hogar y se respete el nombre de Jehová. Como decía Josué 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si el hijo mayor ya no quiere respetar a Dios ni el hogar, pues hijito, ¿a quién? Josué, ¿quién me dijo? El segundo ejemplo, y con este termino, es el ejemplo de un hijo. Miren, este era un hijo bien malo, se llamaba Adonías. Adonías llegó a tal maldad que ya cuando su papá, que era David, era viejo, dijo, lo voy a quitar del trono, y de hecho lo quitó temporalmente. Ya después David, ayudado ahí y dirigido por Dios, puso a Salomón. Pero el hijo andaba tan mal, tan rebelde, que hasta el papá quitó del trono a Adonías. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, era rebelde, diciendo, yo reinaré. Y se hizo carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Vean el versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Banaía, hijo de Joaías, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Ellos se dieron cuenta que Adonías andaba mal. Y fíjense cómo terminó, versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni Benaía, ni los grandes, ni a Salomón su hermano. Andaba mal este amigo, pero mal. Y le fueron a avisar a David. Ya estaba viejito David. Versículo 18. Y le dijeron a David, he aquí Adonías reina. Ya había tomado el reino. Adonías quitó a su papá y se puso él. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Bueno, ni enterado estaba David. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado, o sea, hicieron una pachanga, una mega pachangón ahí, mujeres, alcohol. Dice, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y Joab, general del ejército, mas Salomón tu siervo no ha convidado. Finalmente David terminó poniendo a Salomón. Pero ¿dónde está la responsabilidad de David? Primera de Reyes 1:6. Escuchen, David, un hombre conforme al corazón de Dios, aquí falló como papá. Dice ahí, fíjense, respecto a Adonías, y su padre, o sea David, nunca lo había entristecido en todos sus días. Con decirle, ¿por qué haces así? Además, era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. ¿Cuál fue el pecado de David ahí? Nunca había entristecido a su hijo. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual para que nos quede más claro. David, ahí tengo la versión del lenguaje actual. David nunca había corregido a Adonai, ni le había preguntado, ¿por qué haces esto o aquello? Nunca. A lo mejor el hijo tiraba la comida y David, ay, está chiquillo. A lo mejor ya estaba grande David, ay, y mira, está bien guapito, porque dice que era de hermoso parecer. Ay, mi hijito. Pero dice, bueno, vean la traducción nueva traducción viviente, versículo 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. ¿Ya vieron las consecuencias? Era rebelde, acabó con ganado, usurpó el reino del padre, pero dice que David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. A veces les pasa a los padres, ay, mi hijito tan bonito. No le voy a decir, está bien bonito, mira, ¿no? Pero vean lo que hizo David, nunca lo había disciplinado. Y si está feito, ¿le das el doble? No, ¿qué pasó? ¿Qué vemos aquí en la vida de David? A mí nunca me disciplinaron. No, ¿qué vemos aquí en la vida de David? Nunca disciplinó
a su hijo. Nunca lo disciplinó. Y era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Miren, cuando yo veo estas historias, a mí me asombra lo maravilloso de Dios, cómo nos pone ejemplos de hombres y mujeres reales que fallaron. Pero ¿saben qué veo yo? Que nosotros tenemos la gracia y la bendición de tener la Biblia y leer estas historias para no caer en lo mismo. Podemos venir, mira lo que pasó a David. ¿Por qué fue Adonías como fue? Porque David nunca lo disciplinó. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Dios nos dio autoridad para corregirlos, para disciplinarlos. Necesitamos amor, sabiduría, dirección de Dios, pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tan luego pecan, tenemos que hacerles ver su pecado y disciplinarlos y castigarlos y aplicar vara, pidiendo sabiduría a Dios. Pidiendo al Señor, a mi hijo ya le di con la vara y veo que no surte efecto, dame sabiduría, qué castigo, qué disciplina, pero el castigo debe haberlo sí o sí. Termino con Proverbios 23:13 que ya leímos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando hacemos esto, les enseñamos quién es la autoridad y les enseñamos respeto a la autoridad. Van a aprender a honrar a su padre y a su madre, como lo dice Éxodo 20:12. Continuamos en 8 días. Vamos a orar. Yo les invito a que ahí en su lugar me acompañen en oración y meditemos los que somos papás, aun si no eres papá, para que veas a lo que te vas a enfrentar. Una gran responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad, pero nos ha dado autoridad. Necesitamos, papás, no renunciar a esa autoridad. Necesitamos ejercerla con sabiduría. Su gracia, la gracia de Dios nos capacita para ello, pero necesitamos ejercer autoridad. Yo sé que alguno aquí dirá, es que mi hijo no entiende, es que ya estoy cansado, ya estoy cansada. No te canses de hacer el bien. Ejercer autoridad es un bien. Disciplinarles, corregirles. Somos la autoridad. Somos los responsables. La Biblia dice que los disciplinemos, que así libraremos su alma del Seol. Estorbemos a nuestros hijos, entristezcámoslos. Cuando pecan, hagámosle ver la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado y que finalmente pueden terminar en el infierno que arde eternamente. Disciplinemos, no hagamos como David, que jamás lo disciplinó. Pidamos mucha sabiduría a Dios, pero tenemos una responsabilidad. Y los que son hijos, si tu papá, tu mamá te disciplina, de verdad, es porque te ama. Porque el que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Dale gracias a Dios por tu papá, por tu mamá. Quizás, y debo decirlo como papá, a veces nos equivocamos. A veces ejercemos un castigo erróneamente. Pero aún así es porque queremos su bien. Y reconocer también como papás cuando fallamos, cuando quizás aplicaste una disciplina y te equivocaste, no era para ese hijo. Pedir disculpas delante de Dios, pedirle perdón, hijo, me equivoqué. Pero no perder nuestra autoridad. Tenemos la autoridad delante de Dios. ¿Quieren ponerse de pie? Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarea no estamos solos. Tú eres un buen padre. El Padre bueno, dice la palabra. Y tú al que amas disciplinas, Señor. Y azotas al que recibes por hijo. Ayúdanos a ejercer con amor, con sabiduría esa disciplina en nuestros hijos. Yo te pido por los papás que hoy quizás ya tienen hijos grandes y a veces es un poco más difícil qué disciplina aplicar, pero yo sé que dice tu palabra que pidamos sabiduría y que tú la das abundantemente y sin reproche. Dale sabiduría a mis hermanos que ya tienen hijos grandes, que están batallando por su edad. Dale sabiduría para aún a esa edad ejercer disciplina, castigo de acuerdo a tu palabra. Pero que siempre nuestro propósito sea movido por el amor
de Dios que sea movido para agradarte a ti y para inculcar en nuestros hijos y para moldear en nuestros hijos su carácter que necesita ser moldeado, Señor. Danos sabiduría. Te damos gracias porque sí nos dejaste un manual y es tu palabra. Ayúdanos a escudriñarlo y ayúdanos a venir a él porque tu palabra nos da entendimiento, nos da sabiduría. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser padres, por nuestros hijos, y ayúdanos en esta tarea que tú nos has dejado, de instruirlos y encaminarlos en las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.